Ella empujó la puerta de madera carcomida sintiendo como el peso de 30 años de culpa se instalaba en sus hombros como siempre lo hacía cuando cruzaba ese umbral. El atardecer de Guanajuato entraba por la ventana lateral con rayos dorados que cortaban la habitación en dos, iluminando la pared pintada de azul petróleo suave y revelando el polvo que flotaba en el aire denso y cargado de reproches no dichos. La casa olía a madera vieja, a soledad rancia y a ese silencio hostil que se había convertido en el idioma principal entre ellos desde que ella tenía memoria. Su padre estaba sentado en la orilla de la cama de hierro forjado, las manos apoyadas sobre las rodillas huesudas, la espalda encorvada como si cargara el peso de una guerra perdida hace décadas. No levantó la vista cuando ella entró, sus ojos fijos en el piso de baldosas rojas como si ahí estuvieran escritas todas las derrotas de su vida. «Buenas tardes, papá», dijo ella con voz controlada, apretando la bolsa de plástico que contenía las medicinas que le había pedido su tía que le llevara. «¿Qué haces aquí?», murmuró él sin mirarla, la voz áspera como papel de lija contra metal. «Vine a dejarte tus medicinas», respondió ella dando un paso hacia el interior de esa habitación que siempre le había parecido más una celda que un dormitorio. Él soltó una risa amarga que no tenía nada de alegría, una carcajada hueca que resonó contra las paredes desnudas. «Medicina», repitió con sarcasmo filoso. «Lo único que necesito es que me devuelvas la vida que me quitaste cuando naciste». Las palabras cayeron entre ellos como cuchillos oxidados, cortando con la familiaridad de una herida que nunca había sanado porque se abría constantemente. Ella sintió el golpe directo en el pecho, ese impacto que conocía tan bien pero que nunca dejaba de doler sin importar cuántas veces lo recibiera. «Papá», susurró sintiendo como su voz temblaba a pesar de sus 34 años, a pesar de la terapia que había pagado con su propio dinero. A pesar de todos los libros de autoayuda que había leído buscando entender por qué su padre la odiaba tanto. «Yo nunca te quité nada». Él levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, ella vio ese rencor destilado que había vivido ahí durante más de 3 décadas. «Me quitaste todo», dijo con una calma escalofriante que era peor que cualquier grito. «La oportunidad, el honor, el orgullo, el futuro que merecía. Tu llegada fue mi derrota final. Si tú no hubieras nacido, yo sería un ganador». Ella tragó saliva con dificultad, sintiendo como el nudo familiar se formaba en su garganta. Incluso adulta, incluso habiendo construido una vida lejos de él. Esas palabras seguían teniendo el poder de quebrarla como si siguiera siendo la niña de 7 años que lloraba en su cuarto preguntándose qué había hecho mal para merecer tanto odio. «Yo solo quiero ayudar», intentó decir pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. «Ayudar», repitió él con otra risa cruel. «Tú solo estorbas. Como siempre. Como desde el primer día que respiraste y decidiste arruinar mi vida con tu existencia». Ella giró el rostro, no queriendo que él viera las lágrimas que amenazaban con brotar. Y fue en ese movimiento, en ese intento de ocultar su dolor, cuando lo vio. La punta de un sobre blanco asomando por debajo del colchón. El papel se veía viejo, amarillento, con un sello rojo que el tiempo había desvanecido hasta convertirlo en una mancha rosácea. Pero estaba ahí, escondido como un secreto que pedía ser descubierto. Su padre siguió la dirección de su mirada y palideció instantáneamente, todo el color drenándose de su rostro hasta dejarlo del tono de la ceniza fría. «No toques eso», ordenó poniéndose de pie con una agilidad sorprendente para alguien que normalmente se movía como si cada paso le causara dolor. Su voz había cambiado, ya no era desprecio sino pánico puro. «¿Qué es?», preguntó ella sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido, como una intuición visceral le decía que ese sobre contenía algo importante, algo que él había guardado con desesperación. «Nada que te importe», respondió él caminando hacia la cama con pasos apresurados. Pero ella ya se estaba moviendo también, sus piernas actuando antes de que su mente pudiera procesar completamente la decisión. Se acercó a la cama, y cuando su padre se lanzó para bloquearle el paso, ella fue más rápida. Sus dedos se cerraron alrededor del sobre y lo arrancó de su escondite. «No lo abras», gritó él con una desesperación que ella nunca había escuchado en su voz, una vulnerabilidad que contrastaba violentamente con la crueldad habitual. Pero ella ya estaba al otro lado de la cama,
poniendo distancia entre ellos, sus manos temblando mientras rompía el sello que había mantenido los secretos guardados durante décadas. Su padre soltó un grito que jamás olvidaría, un sonido primitivo de angustia y terror que parecía salir desde lo más profundo de su alma. No, rugió intentando alcanzarla, pero ella se movió más lejos, extrayendo las hojas dobladas del sobre. Una cayó al piso y ella se agachó rápidamente para recogerla. Era una carta. Escrita a mano con letra que reconoció inmediatamente como la de su madre, esa caligrafía redonda y cuidadosa que había visto en recetas de cocina viejas, en listas de compras guardadas en cajas de zapatos. En notas de amor que su madre le escribía cuando era niña. Si esta carta llega a manos de mi hija, comenzaba, es porque él volvió a culparla por lo que no hizo. Hija, tú no fuiste la razón de su derrota. Él fue la razón de la mía. Las manos de ella comenzaron a temblar violentamente, el papel moviéndose como una hoja en viento fuerte. Su padre se había quedado petrificado, de pie junto a la cama, mirándola con ojos llenos de un terror que ella no entendía pero que podía sentir emanando de él en ondas casi tangibles. Continuó leyendo, cada palabra clavándose en su corazón como fragmentos de vidrio. Cuando tú naciste, escribía su madre con una claridad brutal, yo ya conocía la verdad. Él se vendió. Vendió su futuro, sus promesas, nuestra familia entera. Le pagaron para renunciar a su carrera. Para perder. Para callar. Y cuando todo salió mal, cuando el dinero se acabó y la vergüenza se quedó, te culpó a ti. La habitación parecía girar a su alrededor, las paredes inclinándose en ángulos imposibles. ¿Qué? Susurró mirando a su padre con una mezcla de confusión y horror creciente. ¿De qué está hablando mamá? Pero él solo negaba con la cabeza, murmurando no, no, eso no es verdad, como un mantra desesperado. Ella regresó a la carta, sus ojos escaneando las palabras que reescribían toda su vida. Él dice que tú arruinaste su vida, continuaba la confesión de su madre, pero fue él quien firmó el contrato que lo convirtió en una sombra. Por dinero. Por miedo. Por ambición ciega. Tu padre era boxeador, mi amor. Uno bueno. Tan bueno que iba a pelear por el campeonato nacional. Y entonces aparecieron unos hombres. Hombres con dinero y promesas. Le ofrecieron más de lo que ganaría en 10 años de peleas honestas. Y todo lo que tenía que hacer era perder. Deliberadamente. En el tercer round. Y él aceptó. Ella sintió como sus piernas comenzaban a ceder, como el piso bajo sus pies se volvía inestable. Yo intenté protegerte, continuaba la carta de su madre. Intenté que él asumiera su responsabilidad. Que admitiera que la derrota fue su elección, no tu culpa. Pero él prefirió destruirte. Era más fácil culpar a una niña inocente que enfrentar su propia cobardía. Una lágrima cayó sobre el papel, manchando la tinta. Ella levantó la vista hacia su padre, viéndolo realmente por primera vez. No como el tirano que había dominado su vida con reproches y crueldad, sino como el cobarde que realmente era. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué me culpaste durante 34 años por una decisión que tú tomaste? Su padre apretó las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Era más fácil, murmuró apenas audible. Era más fácil que, exigió ella con una furia creciente que comenzaba a reemplazar el dolor. Que admitir lo que hiciste. Que vivir con tu propia vergüenza. Así que decidiste dármela a mí. Decidiste que una niña cargara con el peso de tu traición. Silencio pesado llenó la habitación. Ella miró de nuevo la carta y vio que había más. Una segunda hoja. La tomó con manos que ya no temblaban de miedo sino de rabia. Era un documento oficial. Un contrato. Las letras formales y legales contrastaban con la letra personal de su madre. Acuerdo de renuncia profesional, decía el encabezado en letras mayúsculas negras. Compensación económica a cambio de perder deliberadamente la competencia final del Campeonato Nacional de Peso Welter. Firmado en la Ciudad de México el 22 de marzo de 1991. Su estómago se revolvió violentamente. Traicionaste tu propia carrera, susurró sintiendo náuseas subiendo por su garganta. Vendiste tu honor.
Tomaste dinero para perder a propósito. Y luego pasaste 34 años culpándome a mí, haciéndome creer que yo destruí tus sueños cuando fuiste tú quien los vendió por dinero. Su padre cerró los ojos con fuerza, lágrimas pesadas rodando por sus mejillas arrugadas. Yo no sabía cómo decírtelo, murmuró con voz rota. No sabía cómo admitir que había destruido todo por codicia. Entonces me destruiste a mí, dijo ella con una claridad fría. A mí. A tu hija. A una niña inocente que pasó toda su vida creyendo que era una carga, que había arruinado algo precioso, cuando en realidad tú lo habías tirado a la basura antes de que yo siquiera existiera. Un sonido repentino cortó el aire tenso. No venía de dentro de la habitación. Venía de la puerta principal de la casa. 3 golpes brutales, secos, pesados. Golpes que transmitían urgencia y algo más oscuro, algo que sonaba a cuentas pendientes. Su padre empalideció completamente, si eso era posible considerando lo pálido que ya estaba. No, susurró con terror genuino pintado en cada línea de su rostro. Él no puede estar aquí. No ahora. Los golpes se repitieron. Más fuertes. Más insistentes. Su corazón disparado, ella caminó hacia la sala, sosteniendo aún la carta y el contrato. ¿Quién está ahí?, gritó con la voz más firme que pudo reunir. Silencio. Un silencio que se estiró durante segundos interminables. Y entonces llegó la respuesta. Una voz masculina, grave y firme, envenenada por años de algo que sonaba como ira contenida o tal vez justicia diferida. Ábranme, dijo la voz con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Vengo por el contrato que él escondió y por la verdad que ella merece. Ella sintió como cada vello de su cuerpo se erizaba. Su padre había caído de rodillas junto a la cama, sollozando. No abras, suplicó. Por favor, hija. Él quiere vengarse. Él viene a destruirme. Pero ella ya había tomado su decisión. 34 años de mentiras eran suficientes. 34 años de cargar culpa que no era suya. 34 años de creer que era la razón de la derrota de su padre cuando en realidad él había orquestado su propia caída. Respiró profundo. Tomó el contrato y la carta en una mano. Con la otra, envolvió la manija fría de la puerta. Su padre gritó, no abras. Pero ella giró la manija y abrió la puerta de par en par. El hombre del otro lado era alto y fuerte, probablemente de unos 60 años, con cabello completamente gris peinado hacia atrás y ojos oscuros que brillaban con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada. Vestía un traje oscuro bien cortado, y en el bolsillo de su saco había una insignia bordada, el mismo símbolo que aparecía en el contrato que ella sostenía. La Asociación Nacional de Boxeo. Tu padre no perdió por tu culpa, dijo el hombre sin preámbulos, mirándola directamente a los ojos. Perdió por la mía. Y ahora tú vas a saber por qué. Ella retrocedió instintivamente, dejando que el desconocido entrara. Él caminó con pasos medidos hasta donde su padre seguía arrodillado, temblando como una hoja. Levántate, ordenó el hombre con una voz que no admitía desobediencia. Levántate y mírala a los ojos mientras le cuentas lo que realmente pasó. O lo haré yo. Su padre se puso de pie con dificultad, sus piernas apenas sosteniéndolo. ¿Quién es usted?, preguntó ella aunque algo en su interior ya estaba comenzando a entender. El hombre se volvió hacia ella. Soy Héctor Villalobos, dijo. Y hace 35 años, yo era el promotor de boxeo más poderoso de México. También era el hombre que le ofreció a tu padre más dinero del que había visto en su vida a cambio de una cosa simple. Que perdiera la pelea más importante de su carrera. La habitación pareció encogerse, el aire volviéndose más denso y difícil de respirar. Héctor continuó, su voz llenando el espacio con una historia que había esperado décadas para ser contada. Tu padre era bueno, dijo con algo que podría haber sido respeto o tal vez lástima. Muy bueno. Rápido, inteligente, con un gancho de izquierda que podía noquear a cualquiera. Iba camino al campeonato nacional. Y yo tenía un problema. Había apostado mucho dinero, dinero que no era mío,
a que otro peleador ganaría ese campeonato. Un peleador que era bueno pero no tan bueno como tu padre. Si tu padre peleaba limpio, yo perdería todo. Mi reputación, mi negocio, tal vez hasta mi vida porque la gente a la que le debía dinero no era el tipo de gente que perdona deudas. Así que hice lo que cualquier hombre desesperado haría. Le ofrecí a tu padre una salida que nos beneficiaría a ambos. 50,000 pesos. Una fortuna en ese entonces. Y todo lo que tenía que hacer era caer en el tercer round. Hacer que pareciera real pero perder. Se volvió hacia el padre de ella. Y tú aceptaste, ¿verdad? Aceptaste sin pensarlo 2 veces. Su padre asintió débilmente, incapaz de hablar. Ella sintió náusea rodando en su estómago. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó. Yo ni siquiera había nacido cuando eso pasó. Héctor la miró con ojos llenos de algo complejo, una mezcla de culpa y determinación. Ahí está el problema, dijo. Tu padre me dijo que necesitaba el dinero porque su novia, tu madre, estaba embarazada. Que necesitaba asegurar el futuro de su familia. Yo no sabía que era mentira. No sabía que tu madre ni siquiera sabía del embarazo todavía. Tu padre quería el dinero para sí mismo. Para vivir bien, para impresionar a gente, para sentirse importante. Y usó tu futura existencia como excusa. Ella miró a su padre con horror creciente. ¿Es verdad eso?, preguntó con voz apenas audible. Usaste mi embarazo como excusa para vender tu carrera cuando mamá ni siquiera sabía que yo existía. Su padre se cubrió el rostro con las manos. Yo pensé que el dinero nos daría una vida mejor, murmuró. Pensé que podríamos ser felices. Pero después de la pelea, después de que todo el mundo supo que había tirado la toalla, nadie quiso contratarme. Me llamaron vendido, traidor. Perdí todo el respeto. Y cuando naciste 6 meses después y la vida se volvió aún más difícil porque ahora teníamos que mantenerte, fue más fácil culparte a ti que admitir que yo había destruido todo con mi propia codicia. Héctor negó con la cabeza. Y yo dejé que pasara, confesó. Después de la pelea, cuando me enteré de que tu padre te culpaba por su decisión, debí haber intervenido. Debí haber dicho la verdad. Pero estaba protegiendo mi propio secreto. Si admitía que había arreglado la pelea, perdería todo también. Así que me quedé callado y dejé que una niña inocente cargara con el peso de los pecados de su padre. Los años pasaron, continuó Héctor, y yo construí un imperio sobre esa mentira. Me volví rico. Poderoso. Pero nunca pude olvidar lo que había hecho. Y cuando tu madre me escribió hace 5 años, poco antes de morir, contándome cómo tu padre te trataba, cómo te culpaba todos los días, supe que había llegado el momento de la verdad. Ella me suplicó que esperara hasta que tuvieras la edad y la fuerza para manejar la revelación. Que te dejara vivir tu vida sin esta carga hasta que estuvieras lista. Y ahora, finalmente, estás lista. Sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su saco. Esto es de tu madre, dijo extendiéndolo hacia ella. Lo escribió antes de morir. Junto con copias de todo. El contrato original. Recibos de pago. Testimonios de personas que estuvieron ahí. Evidencia de que tu padre eligió su derrota y luego eligió destruirte para no tener que enfrentar su propia vergüenza. Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Abrió la primera carta. Mi querida niña, comenzaba con la letra familiar de su madre. Si estás leyendo esto, significa que Héctor cumplió su promesa. Significa que finalmente conoces la verdad. Y significa que puedo descansar en paz sabiendo que ya no cargas con mentiras que nunca fueron tuyas. Quiero que sepas que tu padre no siempre fue el hombre cruel que conociste. Una vez fue diferente. Soñador. Apasionado. Pero la codicia lo cambió. Y la vergüenza lo destruyó. Cuando aceptó ese dinero, vendió más que una pelea. Vendió su alma. Y cuando naciste y la realidad de mantener una familia se volvió real, cuando el dinero sucio se acabó y no quedó nada más que la reputación arruinada, no tuvo el coraje de admitir su error. Así que te convirtió en su error. Te hizo cargar su cruz. Y yo,
cobarde también a mi manera, no tuve la fuerza de dejarlo. Estaba enferma. Sin recursos. Dependiente de un hombre que odiaba a nuestra hija pero que al menos proveía un techo. Así que me quedé y traté de amarte el doble para compensar su odio. Perdóname por no haber sido más valiente. Perdóname por no haberte protegido mejor. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ella ahora, cayendo sobre el papel y manchando la tinta. Su madre continuaba, pero ahora que conoces la verdad, quiero que hagas algo por mí. No desperdicies más tiempo odiándolo. No desperdicies más energía tratando de ganarte un amor que él no puede dar porque está demasiado consumido por su propio odio hacia sí mismo. Vive tu vida. Construye tu felicidad. Y recuerda siempre que tú no fuiste la razón de su derrota. Fuiste la razón por la que yo seguí peleando incluso cuando todo parecía perdido. Terminó de leer con el cuerpo temblando, procesando 34 años de mentiras que se derrumbaban como un castillo de naipes. Miró a su padre, ese hombre que había dominado su vida con reproches y que ahora estaba reducido a un despojo sollozante. ¿Cuánto te pagaron?, preguntó con voz fría. 50,000 pesos, murmuró él. ¿Y valió la pena?, preguntó con sarcasmo filoso. ¿Valió la pena destruir tu carrera, tu honor, tu relación con tu hija, todo por 50,000 pesos que probablemente se acabaron en meses? Él no respondió, solo lloraba con un sonido feo y desesperado. Héctor habló entonces. Hay más, dijo. Cosas que tu madre descubrió pero no puso en la carta porque eran demasiado dolorosas. Tu padre no solo aceptó dinero para perder la pelea. También aceptó pagos adicionales durante años. Pagos por mantener el secreto. Por no exponer a las personas que habían arreglado la pelea. Era chantaje, básicamente. Y ese dinero sucio que siguió llegando durante años, nunca lo usó en ustedes. Lo gastó en apuestas, tratando de recuperar la gloria que había vendido. En alcohol, ahogando la vergüenza. En otras mujeres, buscando validación que no podía encontrar en casa. Ella sintió como algo dentro de ella se quebraba definitivamente, pero no de dolor sino de liberación. Era como si cadenas invisibles que había cargado toda su vida finalmente se rompieran. Miró a su padre una última vez. No te odio, dijo con una calma que la sorprendió a ella misma. Ya no. Porque odiarte sería darle más poder del que mereces. Pero tampoco te perdono. Porque el perdón requiere arrepentimiento genuino y todo lo que veo en ti es autocompasión. Así que voy a hacer algo mejor. Voy a irme. Voy a salir por esa puerta y nunca volver a mirar atrás. Y voy a construir una vida sin ti, sin tus mentiras, sin la carga de tu cobardía. Voy a vivir sabiendo que nunca fui la razón de tu derrota. Que siempre fuiste tú mismo. Se volvió hacia Héctor. ¿Y usted?, dijo. Supongo que vino aquí buscando algo. Perdón tal vez. O redención. Héctor asintió. Vine a ofrecer reparaciones, dijo. No puedo devolverte tu infancia. No puedo borrar el daño que se te hizo. Pero puedo ofrecerte algo. Sacó otro sobre. Este es un cheque, explicó. Por la cantidad que tu padre recibió durante todos esos años, ajustada por inflación. Es tuyo. No como compensación porque no hay compensación posible. Sino como reconocimiento de que te debían esta verdad hace mucho tiempo y que merecías algo mejor. Ella tomó el sobre pero no lo abrió. No es sobre el dinero, dijo suavemente. Nunca fue sobre el dinero. Era sobre la verdad. Y ya la tengo. Miró alrededor de esa casa que olía a secretos podridos y decisiones amargas. Necesito salir de aquí, dijo. Necesito aire. Necesito procesar todo esto. Héctor asintió con comprensión. Tengo mi coche afuera, ofreció. Puedo llevarte a donde necesites ir. O simplemente conducir mientras procesas. A veces ayuda a estar en movimiento. Ella aceptó con un gesto de cabeza. Tomó la carta de su madre, el contrato, toda la evidencia de las mentiras que habían definido su vida.
Y sin mirar atrás, sin despedirse del hombre que la había criado con crueldad, salió de esa casa por última vez. El aire fresco de Guanajuato la golpeó como una bendición, limpiando el olor a traición que se había pegado a su piel. Héctor la guió hacia un coche negro elegante. Condujo en silencio durante los primeros minutos, dándole espacio. Finalmente, cuando salieron de la ciudad y tomaron la carretera hacia el lago, él habló. Tu madre era una mujer extraordinaria, dijo. Cuando me escribió, no estaba buscando venganza contra tu padre. Estaba buscando liberación para ti. Me dijo que su mayor arrepentimiento era no haber tenido el coraje de dejarlo antes. De salvarte de años de abuso emocional. Pero también me dijo que tenía fe en que sobrevivirías. Que eras más fuerte de lo que él jamás fue. Los días que siguieron fueron extraños y dolorosos, pero también, de manera inesperada, liberadores. Héctor se quedó en Guanajuato, no presionando sino simplemente presente si ella necesitaba hablar. Le contó más sobre esa época, sobre cómo el boxeo en México en los 90 era un mundo oscuro lleno de apuestas ilegales y peleas arregladas. Le explicó cómo él mismo había sido atrapado en ese mundo, tomando decisiones que ahora lamentaba. No te estoy pidiendo que me perdones, aclaró. Solo quiero que entiendas el contexto. Tu padre no fue la única víctima de ese sistema. Pero fue el único que eligió victimizar a su propia hija para lidiar con su culpa. Ella pasaba horas caminando por las calles coloniales de Guanajuato, procesando, llorando a veces, riendo otras veces con una histeria liberadora. Todo su mundo había sido reescrito. Cada memoria de su infancia ahora tenía un nuevo contexto. Cada vez que su padre le había dicho que ella era la razón de su derrota, ahora sabía que era una proyección de su propia traición. Cada vez que él la había tratado con desprecio, ahora entendía que era porque verla le recordaba el precio de su cobardía. Y extrañamente, esa comprensión no la llenaba de más dolor sino de menos. Porque finalmente entendía que nunca había sido sobre ella. Nunca había sido su culpa. Una semana después del descubrimiento, Héctor le propuso algo. Hay alguien que quiero que conozcas, dijo. Alguien que estuvo ahí esa noche. La noche de la pelea. Alguien que conoció a tu padre antes de que se vendiera. La llevó a un gimnasio viejo en el centro de la ciudad, un lugar que olía a sudor y a cuero de guantes de boxeo. Un hombre mayor estaba ahí, envolviendo las manos de un joven boxeador. Cuando los vio entrar, su rostro se iluminó con reconocimiento. Héctor, dijo el viejo con voz rasposa. Y esta debe ser la hija de Rodrigo. Ella asintió, todavía no acostumbrada a escuchar el nombre de su padre en contextos que no fueran cargados de resentimiento. El viejo se acercó, observándola con ojos que habían visto demasiadas peleas y demasiadas traiciones. Soy Don Chui, dijo. Entrené a tu padre durante 3 años. Lo vi convertirse de un muchacho callejero en un peleador de verdad. Tenía talento, ¿sabes? Talento verdadero. Podría haber sido grande. Se detuvo, sus ojos nublándose con recuerdos. La noche de esa pelea, continuó, yo estaba en su esquina. Y supe. En el momento en que subió al ring, supe que algo estaba mal. Lo conocía demasiado bien. La manera en que movía los hombros. Cómo evitaba mi mirada. Y en el tercer round, cuando cayó, vi que no puso resistencia real. Se dejó caer. Y cuando salió del ring, le pregunté qué había hecho. Me dijo que había asegurado el futuro de su familia. Que había tomado la decisión correcta. Pero yo sabía la verdad. Había vendido su alma. Y nunca se recuperó de eso. Don Chui la llevó a una pared del gimnasio donde colgaban fotografías viejas y descoloridas. Señaló una. Ese es tu padre, dijo. Antes de la pelea. La fotografía mostraba a un hombre joven y fuerte, con ojos brillantes llenos de determinación y sueños. Era casi irreconocible comparado con el hombre amargado que ella conocía. Este es el hombre que pudo haber sido, dijo Don Chui suavemente. Si hubiera elegido diferente. Si hubiera confiado en su talento en lugar de su codicia. No te estoy diciendo esto para que lo perdones. Te lo digo para que entiendas que la persona que te crió,
el hombre cruel y resentido, no es quien tu padre era originalmente. Es quien se convirtió después de traicionarse a sí mismo. Y esa transformación, esa muerte del alma, fue su elección. No la tuya. Ella miró la fotografía durante largo tiempo, llorando por el hombre que pudo haber sido su padre pero que eligió no serlo. Llorando también por la niña que fue, que cargó con culpa que nunca mereció. Y finalmente, llorando lágrimas de liberación porque ahora sabía la verdad y la verdad, por dolorosa que fuera, la estaba liberando. Héctor le ofreció algo más esa tarde. Un trabajo, dijo. Dirijo ahora una fundación que ayuda a jóvenes boxeadores. Les enseñamos no solo a pelear sino a navegar el lado oscuro del deporte. A reconocer cuando alguien nos está usando. A elegir honor sobre dinero fácil. Necesito a alguien que maneje la parte de consejería. Alguien que entienda el costo real de las malas decisiones. Creo que tú serías perfecta. Ella consideró la oferta. Había estudiado psicología en la universidad, trabajando de noche y estudiando de día para pagarse ella misma porque su padre se había negado a ayudar. Había pasado años tratando de entender por qué su padre la odiaba, leyendo libros sobre trauma familiar y proyección. Y ahora toda esa preparación, toda esa búsqueda de respuestas, podría servir para algo más grande. Para ayudar a otros jóvenes a evitar los errores que su padre había cometido. Acepto, dijo. Pero con una condición. Quiero que parte de mi trabajo sea hablar abiertamente sobre lo que pasó. Sobre cómo las decisiones de mi padre me afectaron. Porque si mi historia puede ayudar aunque sea a un joven a elegir diferente, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Héctor sonrió. Tu madre estaría orgullosa, dijo. Comenzó a trabajar en la fundación al mes siguiente. Su oficina era pequeña pero luminosa, con ventanas que daban al gimnasio donde los jóvenes entrenaban. Pasaba sus días escuchando sus historias, sus sueños, sus miedos. Y cuando era apropiado, compartía la suya. Les contaba sobre el padre que la culpó por su propia derrota. Sobre los años de creer que era una carga. Y sobre el día en que descubrió la verdad y cómo esa verdad, aunque dolorosa, la había liberado. Los jóvenes la escuchaban con ojos muy abiertos. Algunos se veían reflejados en partes de su historia. Otros simplemente encontraban inspiración en su resiliencia. Y lentamente, ella comenzó a sanar de verdad. No solo a sobrevivir sino a florecer. Pasó un año sin que volviera a ver a su padre. No por odio sino por necesidad. Necesitaba espacio para reconstruirse sin la toxicidad de su presencia. Necesitaba aprender quién era ella sin el peso de su culpa proyectada. Y en ese año, descubrió cosas sobre sí misma que nunca había tenido espacio para explorar. Descubrió que le gustaba correr al amanecer por las calles coloniales de Guanajuato. Que tenía talento para la pintura, algo que nunca había intentado porque su padre decía que el arte era una pérdida de tiempo. Que podía reír profundamente, sin guardia, sin miedo de que esa alegría fuera usada contra ella después. Conoció a alguien también. Un entrenador en la fundación, un exboxeador llamado Mateo que había dejado el ring después de una lesión pero que había encontrado propósito en enseñar a la siguiente generación. Era gentil de maneras que ella no sabía que los hombres podían ser. Paciente. Atento. Y cuando finalmente le contó su historia completa, sobre el padre que la culpó por su derrota, sobre la carta que reveló la verdad, él simplemente la abrazó y le dijo que era la mujer más fuerte que había conocido. No a pesar de su pasado sino incluyéndolo. Y por primera vez en su vida, ella comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser amada sin condiciones. Mateo la cortejó de la manera tradicional, con serenatas bajo su ventana los viernes por la noche, con flores frescas que dejaba en su escritorio en la fundación. Con cartas escritas a mano donde expresaba sus sentimientos con una vulnerabilidad hermosa. Y cuando finalmente le propuso matrimonio, 2 años después de conocerse, ella dijo sí sin ninguna duda. Se casaron en una ceremonia pequeña en una capilla colonial de Guanajuato, con Don Chuy y Héctor presentes como testigos. Su padre no fue invitado. No por venganza sino porque ella había aprendido que la familia no es quien te comparte sangre sino quien elige amarte bien.
Héctor caminó con ella hacia el altar, cumpliendo el rol que debería haber sido de su padre. Y cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, Héctor dijo con voz clara, su madre, que descansa en paz y que luchó hasta su último aliento para darle la verdad. Y yo, quien le debe una disculpa que nunca será suficiente pero que pasa cada día tratando de compensar. Durante la recepción, Don Chui dio un brindis que la hizo llorar. He visto muchas peleas en mi vida, dijo. Algunas ganadas, muchas perdidas. Pero nunca he visto una victoria más importante que la que esta mujer logró. Porque ella peleó contra el oponente más difícil de todos. La mentira que definió su infancia. Y ganó. No con puño sino con verdad, con coraje, con la fuerza de elegir ser diferente de lo que le dijeron que era. Eso es lo que hace a un verdadero campeón. Los años que siguieron fueron de construcción y sanación continua. Ella y Mateo tuvieron 2 hijos, un niño y una niña a los que criaron con amor incondicional y honestidad. Les contó su historia cuando fueron suficientemente grandes, no para asustarlos sino para enseñarles sobre resiliencia y la importancia de no dejar que otros definan tu valor. Su trabajo en la fundación creció. Comenzó a dar charlas en escuelas y centros comunitarios sobre el impacto del abuso emocional y la proyección de culpa. Escribió un libro titulado No fuiste tú, siempre fue el que se convirtió en un recurso importante para personas que habían sido chivos expiatorios familiares. Y con cada persona que ayudaba, con cada historia que escuchaba, sentía que estaba honrando a su madre y transformando su dolor en propósito. 5 años después de su boda, recibió una llamada. Era del hospital. Su padre había sido admitido con insuficiencia cardíaca. Estaba muriendo. Preguntaban si quería visitarlo. Ella dudó durante días. Mateo le dijo que la decisión era completamente suya, que la apoyaría sin importar qué eligiera. Finalmente decidió ir. No por él sino por ella misma. Para cerrar ese capítulo completamente. Entró a la habitación del hospital donde él yacía conectado a máquinas. Se veía pequeño, encogido, nada como el gigante aterrador de su infancia. Cuando abrió los ojos y la vio, algo pasó por su rostro. Vergüenza tal vez. O arrepentimiento. Viniste, murmuró con voz débil. Vine, confirmó ella manteniéndose cerca de la puerta. Pero no porque te deba algo. Vine porque necesito decirte algo antes de que mueras. Su padre asintió débilmente, esperando. Pasé 34 años de mi vida creyendo que era la razón de tu derrota, comenzó con voz firme. 34 años sintiendo que había arruinado algo precioso. Y luego descubrí la verdad. Que tú elegiste tu derrota. Que la vendiste por dinero. Y que decidiste culparme a mí porque era más fácil que enfrentar tu propia cobardía. Lágrimas rodaban por las mejillas hundidas de él. Lo siento, susurró. ¿Cuánto lo siento? Sé que lo sientes, dijo ella. Pero sentirlo ahora, al final, cuando ya no queda tiempo para reparar el daño, no cambia lo que hiciste. No borra los años que me hiciste creer que yo era menos que nada. Así que vine a decirte esto, no te perdono. El perdón requiere que la persona haya hecho un esfuerzo genuino por cambiar, por reparar. Y tú nunca lo hiciste. Pero tampoco te odio. Porque el odio le daría poder sobre mi vida y ya no lo mereces. Así que te dejo ir. Te libero de cualquier expectativa. Y me libero a mí misma de la carga de ser tu chivo expiatorio. Su padre cerró los ojos, más lágrimas escapando. Hay algo más que debes saber, murmuró con voz temblorosa. Tu madre. Ella lo sabía. Sabía sobre el arreglo de la pelea casi desde el principio. Pero se quedó porque estaba embarazada y no tenía a dónde ir. Y cuando naciste, cuando vio cómo yo empezaba a culparte, trató de protegerte. Trató de hacer que yo viera razón. Pero yo era demasiado cobarde. Demasiado consumido por mi propia vergüenza. Ella merecía mucho mejor. Y tú también. Él murió esa noche, solo después de que ella se fue. No fue a su funeral. No vio necesidad. Ya había dicho su adiós, había cerrado ese capítulo. Pero organizó su propia ceremonia.
Reunió a su familia elegida, Mateo, sus hijos, Héctor, Don Chui, todos los jóvenes de la fundación que la consideraban una mentora. Y en el jardín de su casa, plantaron un árbol de jacaranda en memoria de su madre. No de su padre. Porque su madre era quien merecía ser recordada. Quien había luchado hasta el final por darle la verdad. Quien había amado incondicionalmente incluso cuando su propio corazón estaba roto. Mientras plantaban el árbol, cada persona compartió algo. Los niños hablaron sobre la abuela que nunca conocieron pero que vivía en las historias. Héctor habló sobre redención y segundas oportunidades. Don Chui habló sobre verdadero coraje versus falsa bravura. Y cuando llegó su turno, ella habló directamente a la memoria de su madre. Lo hice, mamá, dijo con voz clara aunque las lágrimas corrían por su rostro. Encontré la verdad que escondiste para mí. Y en lugar de dejarla destruirme, la usé para construir algo mejor. Construye una vida sin mentiras. Una familia basada en amor verdadero. Un propósito que honra tu sacrificio. Y aunque me duele que no estés aquí para verlo, sé que de alguna manera lo sabes. Que puedes descansar sabiendo que tu hija floreció. Que nunca fui la razón de su derrota. Que siempre fui tu victoria. Los años continuaron su flujo inevitable. Ella llegó a sus 50 años rodeada de una familia grande y ruidosa. Sus hijos habían crecido fuertes y seguros, libres de las cadenas de culpa que ella había cargado. La fundación había expandido a 5 ciudades diferentes, ayudando a cientos de jóvenes atletas a navegar las tentaciones y presiones del deporte profesional. Y su libro había tocado miles de vidas, dando palabras a personas que habían sido chivos expiatorios familiares y necesitaban saber que no estaban solos. Héctor, ahora un anciano de más de 80 años, seguía siendo una presencia constante en su vida. Una tarde, sentados en el portal de su casa viendo el atardecer, él le dijo algo que nunca había compartido. «Sabes», comenzó con voz suave, «hay días en que me despierto y lo primero que pienso es en la noche de esa pelea. En cómo mi codicia cambió tantas vidas. La tuya. La de tu padre. La de tu madre. Y aunque he pasado las últimas décadas tratando de compensar, sé que nunca será suficiente». Ella tomó su mano arrugada. «No se trata de compensar completamente», dijo con sabiduría ganada a través de años de terapia y reflexión. «Se trata de elegir cada día ser diferente de quien fuiste ese día. Usted podría haber guardado el secreto para siempre. Podría haber dejado que yo siguiera creyendo las mentiras de mi padre. Pero eligió la verdad. Y esa elección, aunque tardía, me dio algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Me dio mi vida de vuelta». Héctor sonrió con lágrimas en los ojos. «Tu madre tenía razón sobre ti», dijo. «Eres más fuerte que todos nosotros combinados». Una mañana de primavera, cuando los jacarandas de Guanajuato pintaban las calles de púrpura, ella recibió un paquete por correo. Dentro había un guante de boxeo viejo, gastado por el uso. Y una nota de Don Chui. «Encontré esto en el gimnasio», decía la nota. «Es el guante que tu padre usó en su última pelea honesta. La pelea antes de que vendiera su alma. Pensé que tal vez querrías tenerlo. No como recuerdo de lo que hizo sino de lo que pudo haber sido. Como recordatorio de que todos tenemos la capacidad de elegir. Él eligió mal. Pero tú has elegido bien cada día desde que conociste la verdad». Ella sostuvo el guante en sus manos, sintiendo el cuero suave y usado. Y en lugar de dolor o rabia, sintió algo inesperado. Compasión. No perdón, porque eso nunca vendría realmente. Pero compasión por un hombre que había tenido tanto potencial y lo había tirado por codicia y cobardía. Compasión por la niña que fue, que cargó con culpa que no era suya. Y gratitud por la mujer en que se había convertido. Decidió donar el guante a la fundación. Lo colocaron en una vitrina de cristal en el lobby con una placa que decía, «Este guante representa una elección. La elección entre honor y dinero fácil. Entre verdad y mentira conveniente. Entre ser tu mejor versión o vender tu alma. Cada día elegimos quienes queremos ser. Elige bien». Y miles de jóvenes pasaban por esa vitrina cada año, leyendo las palabras, mirando el guante viejo,
y saliendo con una determinación renovada de elegir el camino difícil pero honorable. Héctor murió pacíficamente en su sueño cuando ella tenía 53 años. El funeral fue grande, lleno de atletas que había ayudado durante su segunda vida, la vida que construyó tratando de compensar los pecados de su primera. Ella dio el elogio. Héctor Villalobos, comenzó con voz clara, vivió 2 vidas. En la primera, fue un hombre que eligió mal. Que antepuso dinero a integridad. Que arregló peleas y destruyó carreras. Pero en su segunda vida, fue un hombre que eligió la redención. Que construyó una fundación que ha salvado a cientos de jóvenes de cometer sus mismos errores. Que finalmente tuvo el coraje de decir la verdad aunque esa verdad lo incriminara. No puedo olvidar el daño que su primera vida causó. Pero elijo honrar su segunda vida. Porque nos enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que la redención es posible si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de enfrentar nuestros pecados y compensarlos con acción. Lo enterraron en el Panteón Principal de Guanajuato. Y en su lápida, por petición suya hecha años atrás, grabaron palabras simples: elegí mal. Pero al final, elegí la verdad. Que eso cuente para algo. Los años continuaron su marcha. Ella vio a sus hijos casarse, darle nietos. Vio la fundación crecer hasta convertirse en una institución nacional. Y vio su propia historia convertirse en algo más grande que ella misma, un símbolo para cualquiera que hubiera sido culpado injustamente por las fallas de otros. Una tarde, ya con 60 años, cabello plateado y nietos jugando en su jardín, se sentó bajo el árbol de jacaranda que habían plantado en memoria de su madre. Mateo se sentó junto a ella, tomando su mano con la familiaridad de 3 décadas juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente. De haber abierto esa carta. De haber descubierto la verdad. De todo el dolor que vino con eso. Ella consideró la pregunta durante largo rato. No, respondió finalmente. Porque la verdad, por dolorosa que fuera, me liberó. Viví 34 años en una prisión construida de mentiras. La verdad abrió la puerta. Y sí, salir de esa prisión fue doloroso. Tuve que confrontar que mi padre no era quien yo pensaba. Tuve que lamentar la relación que nunca tuvimos. Tuve que reconstruir mi identidad completa. Pero del otro lado de ese dolor, encontré vida real. Encontré libertad. Te encontré a ti. Encontré propósito. Y eso vale infinitamente más que la comodidad de vivir en ignorancia. Mateo besó su mano. Eres la mujer más valiente que conozco, dijo simplemente. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, ella escribió en su diario, una práctica que había mantenido durante años. Hoy planté más flores alrededor del árbol de mamá, escribió. Los nietos jugaron bajo sus ramas. Y pensé en cómo la vida tiene una manera extraña de equilibrarse. Mi padre eligió su derrota y trató de hacerme cargar con ella. Pero yo elegí mi victoria. Y esa victoria no fue vencerlo o vengarme. Fue simplemente elegir vivir en verdad. Elegir construir algo hermoso sobre las ruinas que él dejó. Elegir ser diferente. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en ella ecos de tu propia búsqueda de verdad y liberación, te invitamos a suscribirte al canal Historias para distraerte. Cada día compartimos nuevas historias sobre familias, secretos, traiciones y redenciones que te recordarán que no estás solo en tu camino. Que todos cargamos pesos que no merecemos, pero tenemos el poder de soltarlos. Que la verdad, por dolorosa que sea al principio, siempre nos libera al final. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Porque a veces, en medio de nuestro propio dolor, escuchar cómo otros sobrevivieron y florecieron puede ser exactamente la inspiración que necesitamos para dar el siguiente paso hacia nuestra propia liberación. Recuerda, nunca fuiste la razón de su derrota. Siempre fuiste tu propia victoria esperando florecer.